Mi nombre es Karen Morales, soy estudiante de literatura a nivel superior y mi código es GLX035. El siguiente comentario literario se fundamenta en el poema de Nicanor Parra llamado Lo que el difunto dijo de sí mismo. Nicanor Parra nació el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián del Lico, Chillán. Fue un matemático, físico y poeta chileno. Sin embargo, se destacó en el mundo de la literatura ya que fue el creador de la antipoesía y es considerado como uno de los mejores poetas del occidente. Nicanor fue influenciado por escritores como Ezra Pound, T.S. Eliot y Franz Kafka, permitiéndole así obtener una perspectiva mucho más amplia del verso y crear la antipoesía. Fue en 1954 cuando publicó Poemas y Antipoemas, obra que se distanció de la tradicional poesía y que le posicionó como un poetista irónico y coloquial. Este poemario está dividido en 3 partes donde se muestra diferencias entre su forma de expresión, ya que fue escrito entre 1942 y 1945. La primera parte está conformada de 7 poemas que son mucho más tradicionales, mientras que la segunda parte se conforma de 6 poemas en la cual están en transición y que se acercan al concepto de los antipoemas. Finalmente, en la tercera sección, Parra da a conocer sus primeros 16 antipoemas, en el cual introduce una poesía mucho más directa y coloquial, alejada de la poesía tradicional. Adicionalmente, gracias a esta obra, se ganó el premio del Sindicato de Escritores de Chile en 1954, y este fue el inicio de varias publicaciones de sus obras, tales como La Cuenca Larga en 1958, Versos de Salón en 1962 y La Obra Gruesa en 1969. En todas sus obras se veía reflejado su modelo antipoético y revolucionario. Además, en 1969 recibió el Premio Nacional de Literatura y falleció el 23 de enero del 2018 a los 103 años de edad en Santiago de Chile. En este poema, el tema principal es la retrospección irónica de la vida y posee un tono irónico e enunciativo. De igual manera, es un poema de arte mayor y tiene una rima libre. Además, el poema se compone de 3 apartados y predominan figuras literarias como la ironía, metáfora, alusiones, entre otras. El primer apartado, que va desde el verso 1 hasta el verso 31, trata sobre los primeros recuerdos de la voz poética. Esto se debe a que la voz poética, con un tono enunciativo, cuenta sus primeras memorias no muy placenteras en el mundo terrenal. Por lo tanto, utiliza figuras retóricas como la ironía, que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice para así realizar una burla disimulada hacia las normas de la vida o de la sociedad. Esto se lo demuestra en la siguiente cita. Aprovecho con gran satisfacción esta oportunidad maravillosa que me brinda la ciencia de la muerte para decir algunas claridades sobre mis aventuras en la tierra. En esta cita, la voz poética le otorga a la muerte una connotación positiva al vincularle con una oportunidad de hablar sobre su vida terrenal, dando a conocer un propósito de burla. De igual manera, utiliza la metáfora para enfatizar su burla sobre su vida terrenal, y esto se le demuestra en la siguiente cita. Cuando nací, mi madre me preguntó ¿qué voy a hacer con este renacuajo? En esta metáfora, la voz poética menciona la idea de semejanza por parte de su mamá con un renacuajo cuando apenas había nacido, enfatizando así su queja hacia su propia vida y sus alrededores. Por lo tanto, esto se relaciona con el tema la retrospección irónica de la vida, ya que la voz poética manifiesta sus primeros recuerdos en forma de burla desde su situación de difunto. El segundo apartado, que va desde el verso 32 hasta el verso 50, trata sobre una descripción del paso de la voz poética por la carrera de las letras. Esto se debe a que a través de este apartado, la voz poética hace un recuento de sus errores como si la sociedad los hubiese realizado para dar a entender su crítica hacia la vida. Esto se lo demuestra en la siguiente cita. Me condenaron a galeras por meter la nariz en el abismo. Esta cita incluye una metáfora coloquial e hiperbólica con el objetivo de realizar una semejanza de la magnitud de sus errores como poeta con las de un prisionero o pecador a través de un lenguaje coloquial.
De igual manera, la voz poética utiliza anáforas para enfatizar su crítica hacia sus actividades terrenales, desvalorando así la vida. Esto se le muestra en la siguiente cita. Me burlaba del sol y de la luna, me burlaba del mar y de las rocas. Por lo tanto, gracias a esta anáfora, es claro el propósito que tiene la voz poética de enfatizar su desvalorización hacia la vida. Por lo tanto, la voz poética termina realizando una asociación directa con el tema principal del poema, la retrospección irónica de la vida. Finalmente, en el tercer apartado, que va desde el verso 51 hasta el verso 69, trata sobre la actitud iconoclasta de la voz poética, en donde anuncia claramente su postura de rechazo hacia las normas y tradiciones de la sociedad, obteniendo así una actitud controversial y revolucionaria, que es básicamente lo que hace un iconoclasta. Esto lo hace a través de símiles y referencias hacia Don Quijote, como se lo demuestra en la siguiente cita. Me desplacé por parques y jardines como una especie de nuevo Quijote. Con esta cita, la voz poética se refiere a sí mismo como un ser idealista, parecido a Don Quijote, que busca otra realidad para enfatizar así su rechazo hacia la sociedad. De igual manera, incorpora un lenguaje coloquial, lenguaje al cual le caracterizaba Nicanor Parra. Esto se relaciona al tema principal, ya que desvaloriza su experiencia terrenal y resalta su respeto y burla hacia la misma desde su posición de difunto a través de este poema. Entonces, en conclusión, podemos decir que este poema es un poema narrativo, un tanto cínico hacia la vida propia debido a su clara retrospectiva irónica de la voz poética, debido a su clara retrospectiva irónica hacia la vida. Y esto se lo hace utilizando sus propias experiencias y relacionándolas así al personajes célebres como Don Quijote, para enfatizar su propósito y captar la atención de sus lectores por medio de figuras retóricas y un lenguaje coloquial característico de la poesía, de la antipoesía. ¿Qué recursos literarios guían el relato? Los recursos literarios que guían este relato, en donde el tema principal es el espacio mágico en el que conviven vivos y muertos, surge a partir de los mundos en el que se divide la novela. El plano E, perteneciente al realismo mágico, y el plano B, perteneciente al realismo social. Antes de comenzar, Pedro Páramo es una novela escrita por Juan Rulfo, que nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, en el estado de Jalisco, México, y falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 debido a un enfisema pulmonar. Juan Rulfo tuvo una infancia difícil, ya que quedó huérfano a muy temprana edad. De igual manera, presenció muchos actos violentos debido a la rebelión cristera. Esta situación marcó drásticamente su vida y se vio reflejada en sus obras, tal como Pedro Páramo, provocando que exista dos planos dentro de esta novela. Como fue mencionado anteriormente, Pedro Páramo es una novela que comienza en el plano A, dentro de un punto medio, caracterizándola como una historia anacrónica. No obstante, dentro del plano B existe un tiempo cronológico, puesto que la historia de Pedro Páramo lleva a los lectores al plano A, que tiene como personaje principal a Juan Preciado. Por ende, la novela se basa en el paralelismo existente entre el plano A y el plano B, que es una figura retórica que permite avanzar en la búsqueda de los personajes dentro del relato, apoyándose dentro de los dos planos. De igual manera, el plano A pertenece al realismo mágico, en donde predomina el estilo poético que se caracteriza por tener frases incompletas y una repetición de palabras. Por lo tanto, existe una prosa poética en donde la forma de escribir no toma en cuenta el ritmo ni la parte formal, dando paso a la fragmentación dada por la polifonía. Esto se le demuestra en la siguiente cita. Que está en la página 85. En el hidratante,
Las gotas caen unas tras otras. Uno oye salida de la piedra, el agua clara cae sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y que vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda, haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. En esta cita se demuestra la situación fantasmagórica e incomprensible dada por la polifonía en la que se basa el plano A. Por ende, dentro del plano A existe un pensamiento metafórico, ya que este mundo se basa en un pensamiento irracional. Esto también se lo demuestra en la siguiente metáfora, la cual se encuentra en la página número 127. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantado con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río y allí se entretuvo mirando los remansos, el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. Como ven, tiene un lenguaje poético y lleno de metáforas y figuras retóricas que contribuyen a la fragmentación del texto dentro del plano A. Además, es importante recalcar que el realismo mágico en el cual se basa el plano A es una corriente literaria que surgió en Latinoamérica a mediados del siglo XX, en donde los aspectos mágicos se vuelven cotidianos. Tales aspectos mágicos están asociados con la creencia popular de un pueblo en particular. Por lo tanto, el realismo literario supera la imaginación de los lectores, pero sin desprenderlo de la cultura y tradiciones del pueblo latinoamericano. Es decir, consiste en la integración natural de los elementos mágicos en la narración. En este caso, el elemento mágico son los fantasmas de la ciudad de Comala, en donde son fácilmente integrados en la narración de Juan Preciado, es decir, dentro del plano A, como algo común y dentro de la realidad en la que estaba Juan Preciado. Además, los personajes de la narración están inconscientes de la dimensión trascendente de la existencia, ya que Juan Preciado, a pesar de estar confundido por su actual situación en la Comala fantasmagórica, nunca acusó a nadie de ser un fantasma y continuaba con sus interacciones con los fantasmas, incluso con doña Eduvíguez, quien le ofreció un lugar para descansar y le dijo que estaba hablando con su madre Dolores. Por otro lado, el plano B pertenece al realismo social, en donde predomina el texto científico e histórico, puesto que se desarrolla en un ámbito de la Revolución de los Cristeros. Esta revolución es un evento histórico que marcó la infancia de Juan Rulfo y se desarrolla a partir de Pedro Páramo. De igual manera, el realismo social en el cual se basa el plano B es una corriente aristoliteraria que tuvo su auge en el siglo XX en la ex Unión Soviética. Actualmente el realismo social tiene como objetivo retratar los problemas sociales tales como la vida en el campo, el trabajo en la burguesía o la guerra. Por lo tanto, la intención social y la estética realista son características principales del realismo social literario. Por ende, en el realismo social no existe ningún elemento mágico y se establece a partir de la realidad y la crítica social, al igual que las preocupaciones sociales, que en este caso es la revolución cristera que provoca que Comala se vuelva un lugar fantasmagórico, ya que representa la destrucción de Pedro Páramo, que es el hacendado y dueño de todas las tierras de la Comala idílica en la que se desarrolla el plano B. Es por eso que también existe una falencia patética dentro del plano B, a finalizar el plano B, porque cuando ya todo se está destruyendo, la naturaleza se manifiesta ante la destrucción de Pedro Páramo, ante su humor que iba en decadencia debido a todo lo que le había sucedido a su amada y a la rebelión cristera que se estaba dando en ese tiempo. Esto se le muestra en la siguiente cita, que se encuentra en la página 171 y dice:
Don Pedro no hablaba, no salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. Entonces aquí se muestra claramente que a medida que Pedro Páramo se sentía mal y se estaba yendo a la destrucción, Comala estaba haciendo lo mismo. Es decir, la naturaleza se manifestaba ante la destrucción de Pedro Páramo. Otras características importantes del realismo social es el predominio de la existencia de protagonistas individuales que representan una clase social en particular. Consecuentemente, podemos decir que en el plano B existe un lenguaje claro y que tiene un estilo referencial, es decir, un estilo que apunta hacia la realidad exterior, obteniendo así párrafos y fragmentos mucho más largos con coherencia. Ya no existe el lenguaje poético, el lenguaje que caracterizaba al plano A. También se hace referencia a la rebelión cristera, como mencioné antes, y a las clases sociales, donde el hacendado era Pedro Páramo y dueño de las tierras de Comala. Por último, es importante mencionar que en realidad el texto no pertenece ni al realismo social ni al realismo mágico, ya que aparte de tener una combinación de ambas corrientes literarias, el realismo social era el precursor del realismo mágico, provocando que sea imposible tal combinación dentro de un mismo relato. Además, posteriormente, gracias a autores como Gabriel García Márquez, con su reconocido libro 100 años de soledad, pudo darse abiertamente el realismo mágico, que fue un evento que pasó muchos años después.